al parecer. Ujú. A ellos, bueno, hay un señor que él me dijo que sí, que él, pues, o sea, yo lo podía entrevistar a él, que no pasaba nada, que es el que yo le voy a hacer la pregunta de la actividad principal de la unidad, de la productividad que digo, que sería a qué se dedican y desde cuándo lo hacen. Esas serían las dos preguntas que dice ahí en la guía. Y la Exacto. otra es eh, el proceso de manejo animal, que, o sea, exacto. Y qué recuerda, labores tienen recuerda con con también, los animales. recuerda también investigar el tema de que, dónde está ubicado, porque esa introducción también es Sí, importante, ¿no? Dónde está ubicado, sí, 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 temperatura, metros sobre el nivel del mar y todo el rollo. sí, todo, 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 sí. Eso Eso. lo tengo que hacer yo antes de entrar a la finca. Lo que yo le preguntaba Exacto. era que a ellos le tengo, a él, bueno, al señor que me va a hacer la presentación de las cabezas de ganado, le voy a preguntar es sobre la actividad principal de la unidad, que es a qué se dedican y de Exacto. cuándo lo hacen, y la otra es el proceso de manejo animal, Exacto. que es ¿Cómo lo cómo hace? realizan el Exacto. trabajo, ¿Cómo cómo se lo hace? hacen, exacto. Y tú vas Sí, mirando ahí cómo señora. hacen, si limpian, si no limpian Sí, las y ya lo ubres y todo eso. último. Exacto. Y ya lo último de eso, todo eso, pues sería, eso es una conclusión, que eso, o sea, sería mi conclusión, mi opinión, ¿cómo se dice? Mi opinión crítica Tu opinión sobre su trabajo, profesional. sobre eso. Exacto. Ya tu opinión como estudiante de que estás estudiando el tema, ¿cierto? Y que estás investigando, entonces ya tú Sí, haces ahí desde tu conocimiento tu crítica, exacto. tus No, conclusiones. no, Ajá. sí, Analiza y hace un sí, ya, diagnóstico. ya, Perfecto. exacto. Entonces dice, Bueno, no, no limpian las ubres, le meten la mano a la leche, hacen no sé qué. sí, no tienen, no tienen higiene, tienen Exacto, el ganado tienen los animales descuidados, toda esa cuestión así. exacto. Ah, bueno, Perfecto. súper. Gracias, profe. Bueno, no, con Bueno, mucho esperemos la gusto clase a ver y sí, No, ya estamos a abrir para encontrarnos ya. Yo ya estoy grabando, pero vamos a dar a las 7:05 para que todos se conecten para iniciar.
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a darle 5 minuticos hasta las 7:05. Ya nos quedan 2 minutos e iniciamos con los que estemos. Buenas noches a todos, deseando que se encuentren bien. Eh, Esta sesión ya la estoy grabando desde antecitos de las 7. Y bueno, eh, si al final de la sesión ustedes se dan cuenta que tienen alguna pregunta sobre las actividades anteriores, pues abrimos un espacio para hacerlo al final. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la sesión de hoy. Por favor, me cuentan si están viendo mi presentación. Sí, señora, sí se le está viendo. Listo, perfecto. Esta sesión va a traer unos videos. Me cuentan si los videos se escuchan, ¿vale? Entonces vamos a ir avanzando. Entonces vamos a hablar sobre la competencia de implementar condiciones bioseguras según sistema de producción pecuaria y normatividad sanitaria. Entonces en la agenda tenemos pues la bienvenida, el cronograma, nuevamente, la descripción y requisitos de la evidencia, espacio de preguntas y respuestas. Como para recordarles, estamos ya en la fase del proyecto de ejecución. Vamos a ver el RAP monitorear la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones pecuarias, teniendo en cuenta normativa y protocolo establecido. Aquí les dejo nuevamente para que ustedes tengan en cuenta el cronograma, cómo vamos. Entonces son 6 actividades de las cuales ya vamos hoy en la tercera. La próxima semana sería el lunes 29, posterior el 6 de octubre y lunes 13 de octubre. Entonces dejo aquí como una frase y una pregunta detonante. Si no aplicamos medidas de bioseguridad en una granja pecuaria, ¿qué consecuencias podríamos tener en la salud de los animales, las personas y en la economía del productor? Entonces la bioseguridad es supremamente importante. Entonces vamos a mirar, a leer el término de la bioseguridad. Yo encontré este que me gustó mucho y es del Ministerio de Agricultura de España. Entonces dice, el término de bioseguridad se refiere en sentido amplio al conjunto de medidas tanto de infraestructura como de prácticas de manejo
puestas en marcha con el fin de evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias y su posterior difusión dentro de una explotación o hacia otras explotaciones ganaderas. Entonces, esto lo que dice es que son medidas, todos son medidas que ustedes o que el productor debe hacer, ¿cierto? Desde capacitaciones, desde el ingreso de las personas, desde las mismas instalaciones, desde la cuarentena que se le hagan a los animales, desde los protocolos de vacunación y preventivos. Entonces, todos son acciones que nos ayudan y nos permiten a tener pues saneada nuestra explotación para evitar que hayan inconvenientes más adelante, porque a la final eso se resume a dinero, ¿sí? Entonces, este es de Argentina, obviamente las resoluciones que ella habla en este video, pues no son propias de Colombia, pero explica en un breve video el tema de la bioseguridad. Entonces me dicen si lo escuchan. ¿Sí están escuchando el video, el sonido? Sí, señora. Ah, No. Bueno, no, pero no. Profe, qué pena, es que creo que no le he puesto play al video. Profe, no sé si me sale a mí o solamente a todos, pero no me sale el video ni nada. Me sale accede para confirmar que no eres un bot. Nada más sale eso. ok, ok, por favor, confírmeme más personas si realmente están escuchando el video o no. No, profe. Sí, profe, No, escúchete. pues acá tengo el video y el audio sin ninguna Yo me novedad. escucho. El video normal. Bien, ok. Entonces yo creo que eres tú, que no estás Profe, pero a mí viendo, tampoco, o sea, dos. tampoco, a mí me sale como si estuviera así, play. Sale como si Como estuviera si detenido. estuviera, bueno, solamente para que Play. ponga play. Pues ahorita está detenido porque lo paré en este No, instante. No, pero pero antes aparece tampoco. inicio. Ok, vamos a copiar el vínculo y lo voy a dejar en el chat. Y vamos a seguir rodando. ¿Listo? Lo dejo en el chat porque sé que hay personas que sí lo están escuchando. Posiblemente sea temas más de señal de ustedes. Entonces vamos a seguir viéndolo y ustedes lo ven aparte, ¿les parece? A ver, aquí me está diciendo alguien, dice, acceda para confirmar que no es un bot. Qué raro. ¿Será porque no entran con quién sabe cómo será? Porque miren que hay compañeros que sí están escuchando. Entonces ahí les dejo el link para que lo vean. Es realmente un video corto de 3 minutos. Todos en la cama, todos en el suelo.
Listo. Entonces, bueno, para los que lograron ver el video en línea mientras la presentación, genial. Para los que no, ahí quedó en el chat el link. Me confirman si lo pudieron abrir del chat de la sesión, por favor, los que no pudieron. Yo ya lo estoy viendo aquí en YouTube, profe. Listo, perfecto. Perfecto. Démosle 2 minuticos para que lo terminen de ver y continuamos con la presentación. Listo, profe, ya lo revisé. Perfecto. Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues la bioseguridad es un aspecto supremamente importante dentro de la producción porque todos estos temas, desde las personas que entran, desde las áreas que debemos destinar, desde estos protocolos de bioseguridad y de sanidad, nos van a permitir que al final de cuentas no vamos a tener pérdidas. Yo me acuerdo que en alguna de las sesiones que tuvimos había un compañero, un aprendiz, que nos estaba contando que él empezó con cerdos y le fue muy mal, se le murieron, no engordaron, bueno. Entonces miren que esto no es solamente montar por montar. Debe haber unas condiciones mínimas, ¿cierto? De bioseguridad para que realmente esto funcione. Y así sea pequeño, debemos tenerlas y debemos tener precaución. Y eso es lo que ustedes van a ver con la actividad anterior cuando hagan esta visita a las producciones. ¿Sí? Y les funciona a los pequeños productores, pero porque tienen de alguna forma algún control mínimo para que esto funcione y para que sus pollos no se mueran, para que sus cerdos se engorden y realmente les dé la ganancia que necesitan. Entonces, continuando, tenemos una bioseguridad que es interna y una bioseguridad externa. Entonces, la bioseguridad interna es todas las actividades que nosotros hagamos dentro de la finca, ¿sí? Dentro de la explotación. Y una bioseguridad externa es todos esos agentes que puedan entrar a afectarnos nuestra producción, sea el concentrado, sean animales que compremos afuera, sean las personas que nos visitan. Entonces, desde allí también debemos aplicar medidas. Entonces, ¿cuáles son esos componentes básicos de la bioseguridad de nuestras explotaciones? Entonces, está el plan de bioseguridad, que son las normas que nos ayudan a prevenir esos riesgos biológicos. Son esas normas que nos guiamos de acuerdo a esas resoluciones también. El aspecto humano, entonces, también es importante. La formación de estas personas que van a estar digamos, los galponeros, los obreros que están trabajando, ¿cierto? En nuestras explotaciones también deben tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros en las producciones contratamos gente que no tiene conocimiento, pero tampoco las capacitamos. Entonces, por ahí también es un punto crítico a que podamos colocar en riesgo las explotaciones. Entonces, toda persona que llegue a trabajar en una explotación, pues debe ser formado para tener este conocimiento de la importancia de que usted se lave las manos para ordeñar, ¿sí? Por lo menos en la lechería se hacen exámenes a la leche y de acuerdo a la cantidad de bacterias que pueda contener la leche cruda,
asimismo se paga. La calidad de la leche al productor va a depender también de ese proceso de ordeño que tenga, ¿sí? Entonces, si la leche viene muy contaminada, pues asimismo se la paga. Entonces, por eso los productores de leche que ya se han ido ajustando a estas resoluciones y a estas normativas de cómo es el manejo que debe ser en el ordeño, pues porque se han dado cuenta que eso les cuesta, ¿sí? Y a la final 100, 200 pesos hace la diferencia cuando es gran cantidad de leche. Entonces, esto es plata a la final, chicos, también, porque pues si se llegan a morir los animales, pues grave. Entonces, miren, aquí en esta imagen podemos ver los aspectos que integran la bioseguridad, inicialmente con el hombre, ¿cierto? Cómo él se maneja, ¿sí? Desde su vestimenta, ¿cierto? Su uniforme, hasta cómo él, la otra vez veíamos cómo se maneja dentro de la misma finca, por dónde entra, pasa de la parte sucia a la parte limpia, o de la parte limpia a la parte sucia. Entonces, bueno, eso vamos a irlo viendo. Moscas, insectos que nos puedan afectar y nos lleven enfermedades a los animales. Viento, polvo, también. Otros animales que estén cerca de las explotaciones que no hagan parte de la explotación. Entonces, ejemplo, si son aves y hay perros rondando, o si está muy cerca una explotación de cerdos, o si está muy cerca la explotación de otras aves que nos puedan contaminar y que en la otra producción no hagan un manejo adecuado, pues esto nos puede contaminar también. El plan vacunal, la alimentación, si usted no hace un buen manejo del concentrado. Entonces, que tiran el concentrado los bultos por allá y cuando se dan cuenta, tienen hongos. Esto también nos afecta a los animales. El agua, si no hacemos un buen tratamiento del agua, no hacemos mediciones, no la cloramos. Bueno, aquí los animales silvestres, los roedores, el buen manejo de los medicamentos, los vehículos que entran, la ropa apropiada, ¿cierto? Y los equipos, la limpieza y la desinfección. Entonces, ¿cuáles son esos 3 principios de la bioseguridad? Entonces tenemos el primero, que es la separación entre lo sucio y lo limpio, que era lo que les decía ahorita. Y cuando nosotros hablamos de esa separación entre lo sucio y lo limpio, es esa barrera también física, temporal o conceptual, entre las personas, ¿cierto? Las áreas, equipos o animales. Entonces, que pueden estar en una condición donde presentan un riesgo, que sería lo sucio, y los espacios o animales que deben mantenerse libres de contaminación, que es la parte limpia. Y aquí entramos como ejemplo, digamos, nosotros tenemos una explotación de cerdo ciclo completo. Cuando yo hablo de eso, quiere decir que tengo la reproducción, ¿sí? El levante y el engorde, o sea, tengo todo, hasta finalizar el cerdo para entregarlo a sacrificio. Pero entonces, como tenemos diferentes áreas, tenemos un área que es muy limpia, que es el área de maternidad, que es el área donde llegan las cerdas a parir y que tenemos los lechones, dependiendo de la lactancia y el sistema de producción que nosotros deseemos. Entonces, ejemplo, lo más común son 21 días de lactancia. Entonces, si el operario primero revisa engorde, que es la zona más sucia, y después se va para parideras, que es la zona más limpia, pues está haciendo contaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué debería yo primero revisar? Pues las zonas más limpias y ir a las zonas más sucias, ¿sí? Ahí es donde habla de que una barrera física o temporal, de que usted tenga conciencia de que hay zonas más limpias que otras, ¿sí? Entonces aquí dice, ejemplo, usar pediluvios al entrar al galpón o establos. Entonces los pediluvios, mucha gente lo hace es con media caneca, donde pone 2, una con agua y la otra con agua con yodo, ejemplo, ¿sí? O con algún desinfectante. Entonces lo que hacen es lavarse en las botas porque están de una zona que venía sucia, entonces se pasan las boticas por lo menos siquiera y entra al galpón, ¿sí?
¿Para qué? Para evitar traer en la bota contaminantes. Esto se hace para explotaciones pequeñas, como una medida de control. Pero en explotaciones grandes es como hay, digamos, para la facenda donde nos, de Angélica, la profesional que nos dio la charla, allá pues hay operarios y profesionales para cada área y esa persona no sale de esa área, ¿sí? O sea, no hay un profesional que salga del área sucia al área limpia constantemente en el día. No, porque son explotaciones tan grandes que pueden haber 30 personas para un área de maternidad y ellos no salen de ahí. De pronto tendrán que hacer una desinfección si salen de un área de cuarentena de maternidad, que es donde también se puede ver mucho el riesgo en los lechones con las diarreas por enfermedades. Entonces, pues, que no se hace un buen manejo de la bioseguridad. Listo. Mire, por lo menos aquí también, definir ruta de circulación, que era lo que les decía, separar ropa y botas de uso interno de la granja a las que usan en la calle, porque hay operarios que así se visten todo el día y así salen todo el día a la calle y a la explotación. Entonces, haciendo posible que se haga una transmisión de alguna enfermedad. Listo. Otro principio es la limpieza. Entonces, la limpieza, pues, como ustedes, es limpiar, ¿cierto? Es eliminar toda la suciedad de la superficie, como lo son de los equipos, instalaciones, herramientas o materiales. Esto se debe hacer antes del paso de la desinfección. ¿Por qué? Porque ya la desinfección es eliminar los agentes patógenos que usted no ve, ¿sí? Entonces, usted primero limpia y luego desinfecta, como nos sucedía en el año de COVID, ¿no? Nos tocaba lavar y después lavarnos las manos, después de echarnos gel. Entonces, primero nos limpiábamos y después nos echábamos gel para desinfectarnos. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de la limpieza, se debe lavar bebederos y luego desinfectarlos. Entonces, en muchos de los casos, cuando son bebederos de extracción, o sea, que se sacan, pues cuando digamos en un galpón de aves, se sacan los comederos y bebederos que son de extracción, se lavan, ¿cierto? Y después se dejan como en piscinas de desinfección, ¿sí? Con agua yodo o otros productos. Entonces, aquí el proceso es el de eliminar los agentes patógenos que pueden quedar después de limpiar. Elegir un desinfectante adecuado, aplicar concentración correcta, porque si también usted no aplica la concentración correcta, pues no hace nada, ¿no? Respetar el tiempo de permanencia. Entonces, lo que yo les decía, se deja en este tipo de piscinas y se deja por un buen tiempo para que ese producto desinfectante que usted eligió haga efecto dentro del material digamos, de los equipos y herramientas. Entonces, digamos, con amonios cuaternarios o cal, en algunos casos también, digamos, en cerdos se utiliza mucho que cuando sale un lote de engorde, se lava el corral, se deja secar y después se pinta con cal, ¿sí? Esto es una medida de desinfección, ¿sí? Porque la cal es viva, entonces eso quema lo que haya ahí. Entonces, pintan con cal las paredes para hacer una buena desinfección de ese corral. Listo. Entonces ya vimos los principios. Ahora, los aspectos fundamentales de la bioseguridad. Entonces, evaluar los riesgos. Antes de aplicar cualquier medida sanitaria, se debe identificar los principales riesgos de la producción. Entonces, usted entra ahí a hacer ese análisis, ¿sí? Enfermedades presentes, sea dentro de la finca o en la región, que son las actividades que ustedes han estado empezando a hacer. Vectores más presentes. Priorización de riesgos. No todos los riesgos son iguales. Se debe orientar primero los más graves con mayor impacto en la producción, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que usted tiene que priorizar. Usted no puede, digamos, pensar en que no vacuna porque primero tiene que, que levantar la cama. Sabiendo que la cama, pues usted lo puede hacer al otro día, pero la vacuna sí tiene que ser ese día. Entonces, usted tiene que priorizar los riesgos. Digamos, si estamos hablando de pollos, está la cama
de cascarilla y usted sabe que tiene que moverla y que tiene que sacar los mojados. Pero esa actividad con respecto a la vacunación, pues está primero la vacunación y si le queda tiempo lo hace, si no lo hace al otro día. Pero la vacunación va ese día porque ese día hay que vacunar, ¿sí? Entonces usted tiene que priorizar los riesgos, a sabiendas de que la cama también puede ser un riesgo porque se puede generar bacterias y parásitos ahí, pero está primero la vacunación. Usted al otro día o más tarde puede hacer ese cambio. ¿Mm? Es a lo que se refiere la priorización de riesgos. Bueno, ¿todos ok hasta aquí? ¿Todos me están escuchando? Dedito arriba, porfa. Perfecto. Listo. Entonces, el Instituto Colombiano Agropecuario, ¿qué nos dice? Que la bioseguridad no es una opción. La bioseguridad es algo que sí realmente debemos empezar a aplicar para ser competitivos también. Entonces, que tenemos al ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, la entidad que regula la sanidad animal y vegetal, que esto ya lo hemos venido hablando, y expide la resolución para el control de enfermedades, como en el caso de la brucelosis, tuberculosis, fiebre aftosa, influencia aviar, peste porcina, bueno, todas las que puedan ser de control obligatorio a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿cierto? Define esas políticas agropecuarias y apoyo a programas de inocuidad, sostenibilidad y producción limpia. Y el INVIMA, que no va directamente hacia las explotaciones, pero sí está relacionado frente a medicamentos y alimentos balanceados. Entonces, y a lo que nosotros realmente sacamos como subproducto, ya sea la leche, los huevos o la carne. Entonces, ahí sí entra el INVIMA. Listo. Objetivos en la bioseguridad. Entonces, ¿qué objetivos tiene la bioseguridad? Prevenir enfermedades en los animales, ¿cierto? Y aquí hablamos de bienestar animal. Reducir pérdidas económicas. Obvio, si nosotros estamos montando una explotación es porque queremos también tener un ingreso, ¿sí? Y generar trabajo. Proteger al medio ambiente. Y aquí entra también todo el manejo de residuos de la explotación. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una explotación de animales vivientes, pues ellos defecan, ¿cierto? Excretan, orina y estiércol. ¿Qué hacemos con esto? Se mueren. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Entonces no los podemos tirar al río. Entonces tenemos que hacer un buen manejo de esto porque esto también puede provocar posteriormente enfermedades. Y mantener la inocuidad de alimentos de origen animal, porque aquí ya empezamos a ser competitivos cuando hablamos de mantener la inocuidad de los alimentos de origen animal, porque eso es lo que busca el mercado. Entonces, residuos pecuarios versus bioseguridad. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son esos residuos pecuarios? Que es lo que venía ahorita, estaba hablando. Entonces, tenemos los sólidos orgánicos, que son el estiércol, camas usadas y restos de alimento. Entonces, aquí tenemos unos residuos, los que el animal no se comió porque usted no, no hizo un buen ejercicio de control de alimento y el galponero está echando el alimento que usted dijo o está echando de más. Entonces ahí entran controles de alimentación. Pero venga, ¿por qué se está botando tanta comida? ¿Será que es que también la cerda está enferma y no se está viendo? ¿O los pollos no están comiendo bien? ¿O no se está dando adecuadamente el alimento? Entonces, mire que esto también entra dentro del plan de manejo animal. Pero hay residuos. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos? El estiércol es algo supremamente importante de manejo porque pues es inevitable, es lo que más elimina los animales. Los líquidos, los aguas de lavados, lixiviados y los purnes que son la orina con agua de lavado, ¿sí? Los purines. O sea, o estiércoles muy líquidos. Entonces ahí entran los biodigestores, entran las lombricultivos. Entonces entran varias formas de cómo
tener estos estiércoles ya como abono orgánico para la propia finca o para vender. ¿Sí? Residuos no aprovechables, entonces ya ahí entran los cadáveres de animales, ¿cierto? Un material contaminado como jeringas, guantes, ya esto ya no es aprovechable. La mayoría de las explotaciones, si hablamos de aves o hablamos de cerdos, pues ellos hacen unos huecos profundos, ¿cierto? Donde se echan la mortalidad y se adiciona cal, ¿sí? Cal viva. En algunas se está manejando el compostaje, digamos más que todo en las aves también, el compostaje para la mortandad, pero eso sí tiene que ser un buen manejo. En los vacunos, dependiendo de cómo murió, se entierra, porque eso sí es dependiendo, porque si es una enfermedad grave, tiene que ser enterrado y bien enterrado para que eso no salga. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de manejos. Y en buenas prácticas en el manejo de residuos pecuarios, entonces está lo que hablábamos, el manejo del estiércol, entonces compostaje, biodigestores, aguas residuales, entonces estiercoleras, lagunas de oxidación y evitar vertimientos directos a ríos o quebradas. Esto no se puede. Si alguien a ustedes los ven haciendo esto o alguna explotación, pues llega de una vez control medio ambiente y te pueden colocar una multa. Cadáveres de animales, las fosas comunes y las fosas sanitarias. Eh, Esto es supremamente importante porque de aquí pueden prevenir enfermedades. Entonces, esto sí tiene uno que hacer un buen manejo. Y residuos peligrosos, pues más que todo esto se maneja en las veterinarias, donde sí deben pagar un valor adicional dentro del recibo del agua y de la basura, que es donde viene el manejo de basuras, para que hagan recoger estos residuos peligrosos, que serían cadáveres, agujas, jeringas de uso clínico. Entonces, ese sí va en un manejo especial. Bueno, normatividades que debemos tener en cuenta, el decreto 1076, la resolución 1164 del Ministerio de Salud, las normas ICONTEC, 5167, que es establecer los requisitos de los métodos de ensayo para los productos orgánicos que se utilizan en agricultura como abonos o fertilizantes. Todos estos temas más de bioseguridad. Bueno, vamos a ver este video y les voy a compartir. Les voy a compartir para los que no pueden verlo. ¿Ahí lo escucharon? ¿Los que escucharon lo pudieron escuchar? ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Ah, listo, dedito arriba. Perfecto. Los que no, ahí les estoy enviando para que lo vean.
Listo, profe. ¿Me están escuchando? Yo estaba hablando sola. Bueno, Sí, profe, se estaba mirando. estaba hablando sola. Bueno, ¿ya están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces se deben ir acá, entonces ya para poder ver la información complementaria, deben ir a aspectos de bioseguridad en la producción pecuaria. Sí, esta es la que deben leer. Aquí está, miren, aspectos, ¿cierto? Y aquí, taller de soluciones higiénicas. Aquí está la actividad. Entonces recuerden que esta actividad nosotros hicimos cambio, ya que iba enfocada más hacia el sector agrícola y no al sector pecuario. Hicimos hicimos un formulario de votación, aunque la verdad, hace poquito me enteré que yo puedo hacer cambio hasta el 20% de las actividades, ¿sí? Puedo hacer un cambio, pero bueno, no lo sabía y esto fue lo que me dio guianza mi coordinadora, entonces pues lo hicimos y realmente ganó el cambio. ¿Listo? Estas son las fichas que votaron y solo 2 personas dijeron que no, el resto todas dijeron que sí. Entonces el 95% dijo que sí, entonces se cambió. Yo en el anterior grupo, como yo ya empecé con otras 2 fichas, estas actividades, ya estamos terminando, la monté dentro de la sesión en línea, ahí monté el taller nuevo, pero hoy estuvimos viendo con la profe Clarita que lo puedo montar dentro de la entrega. Entonces voy a abrigar a montarlo dentro de la entrega para que ustedes lo tengan ahí el anexo. ¿Listo? Entonces, como vamos a hacer cambio, entonces monitorear los procedimientos para efectuar actividades de manejo pecuario, plan sanitario y prácticas de bioseguridad de la empresa según protocolos establecidos y normativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del taller? Que el aprendiz identifique las posibles soluciones a una problemática originada por enfermedades a causa de vectores en producción pecuaria. Si bien lo único que hice fue cambio de enfermedades, es prácticamente igual. Lo único es que cambió a pecuaria. Este es el taller que yo se los voy a subir allá en la sesión de entrega, el anexo. Y el taller dice así: monitorear los procedimientos para efectuar actividades de manejo pecuario, plan sanitario y prácticas de bioseguridad de la empresa según protocolos establecidos y normativa. El objetivo es que el aprendiz identifique las posibles soluciones a una problemática originada por enfermedades a causa de vectores en producciones pecuarias. Entonces, en primera instancia, se relacionará un ejemplo de las actividades a desarrollar para posteriormente ponerlas en práctica con 2 enfermedades transmitidas por vectores. Prácticamente serían 3. ¿Sí? El ejemplo, entonces la garrapata como vector. Entonces el taller se podrá desarrollar en grupos máximo de 3 personas, pero como ya por experiencia, también se pueden realizar de forma individual, no hay problema. Cada integrante debe garantizar su participación en la elaboración de la actividad. Para esto, para los que lo van a hacer en grupo. Actividades, entonces. En grupo conformado se realizarán analizarán los problemas que ocasiona la garrapata. Para ello, el grupo realizará una tabla con una imagen de la garrapata respondiendo las siguientes preguntas. ¿Dónde vive la garrapata? ¿Qué daños ocasiona y a qué especie pecuaria se afecta?
¿cómo se puede controlar? Utilizando un código de colores se asignará un color a cada tipo de control descrito por el grupo, estableciendo el tipo de control, ya sea un control químico, un control biológico, un control mecánico o un control etológico. Cuando hablamos de etológico, es del comportamiento de los animales, ¿sí? Una vez establecidos los tipos de control, el grupo concluirá, cuál de esas medidas de control es la más efectiva y presentará como solución a la problemática. Entonces, aquí, en el cuento de la garrapata, entonces usted primero hágale las respuestas a las 4 preguntas, ¿sí? Y luego hace una conclusión. Entonces, ¿cuál controles? O puede ser varios controles, el más pertinente que usted ve para el control de la garrapata. Ahora después va a ser lo mismo, ¿sí? Con este anterior va a ser lo mismo con la anaplasmosis bovina, ¿sí? Y la coccidiosis aviar. Ya bien sea, chicos, que ustedes no, ni yo, soy médica veterinaria, ¿cierto? Pero sí, yo como zootecnista, ustedes como tecnólogos en gestión agroempresarial, sí deben tener conocimiento. Esto es algo como a ras, que ustedes más o menos sepan que hay enfermedades y que existen y que pueden matar a los animales, ¿sí? Pero ya ha llegado el caso que ustedes entren a trabajar en una producción pecuaria, o sea, agrícola, ustedes deben conocer y estudiar, ¿cierto? Bueno, me contrataron como tecnólogo en gestión agroempresarial en una producción de, a ver, no sé, de cabras. Y entonces yo tengo que saber qué enfermedades me afectan las cabras y qué síntomas puedo encontrar y por qué se ve así el animal y por qué. Pero ya que yo no lo voy a tratar, pero sí por lo menos sé que está enfermo, ¿sí? Porque el médico veterinario, yo lo llamo y le digo, mire, tengo un animal con esta sintomatología, a mí me parece que es esto, pero venga, ¿cierto? Y me atiende al animal. Ya es otro cuento, ¿sí? Pero nosotros, aunque no lo somos médicos veterinarios, sí debemos tener por lo menos un cierto conocimiento de que existen enfermedades y de cómo se ve un animal enfermo, ¿sí? Entonces, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, productos a entregar, un documento por grupo con el análisis de las plagas en formato PDF, 2 páginas. Pero bueno, este de 2 páginas me di cuenta que es muy poquito. Se pueden extender un poquito más, ¿vale? Para hacer el envío de la evidencia, pues en el área de la actividad correspondiente, taller soluciones higiénicas, y lo envían por ahí. ¿Hasta ahí hay dudas, preguntas o inquietudes? Abran sus micrófonos. Profesora, instructora, buenas noches. Buenas noches, David. Instructora, por ejemplo, lo que usted ponía sobre la enfermedad de la garrapata era un ejemplo, ¿cierto? Porque vamos a Hay que escoger hacerlo. un tipo de No, pero sí producción. hay que hacerlo. Pero sí hay que hacerlo. O sea, hay que hacer Ah, el de sí, la garrapata y hay que hacer los sí, otros 2. La y anaplasmosis y otros la dos. coccidiosis. O sea, hay Ah, que hacer 3. Sino que, hacer ¿cuál es tres. el ejemplo? Es el sentido de las preguntas. ¿Sí? Entonces, en las preguntas, las 4 preguntas deben ser respondidas y las conclusiones frente a qué control se debe hacer, tanto para la garrapata como vector, como la anaplasmosis, como la coccidiosis. Ok. Listo, David. ¿Alguna Profe, otra y persona? necesariamente Gabriel, tiene que, sí. debe ser en grupo. No, por eso coloqué ahí que puede ser individual, ya sabiendo que a ustedes se les dificulta trabajar en grupo, puede ser individual. Ojo Ah, con la bueno, IA, eso sí, ojo con la IA porque sigo pasando esto por inteligencia, ¿por qué? Por detectores de inteligencia artificial, de el texto por Gabriel IA. dice que puede ser en grupo con la IA. Ay, sí, ¿qué tal? No, Ah, bueno, profe, eso gracias. no. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, llegamos a la sesión de preguntas, entonces pues ahí ya díganme ustedes si tienen más dudas, inquietudes, si hay más dudas frente a las otras actividades que explicamos hace 8 días
y hace 15 días. Todos bien, súper. Bueno, entonces pues siendo así, mañana en la mañana, por ahí tipo 9, 10 de la mañana, estoy subiendo la sesión grabada, ¿sí? Estoy subiendo el resumen y estoy subiendo el taller. ¿Listo? Eh, a la sesión ¿de qué? De entrega. Voy a mirar cómo es que se sube y se los monto de una vez, ¿vale? Y listo, chicos, pues no siendo más, y si ustedes no tienen más preguntas ni inquietudes, pues damos por cerrada la sesión de hoy. Agradezco mucho de su participación y, y de que estén tan atentos. Entonces, pues feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, con mucho gusto. Rosaida, algo se te olvidó preguntar. Rosaida, volviste a entrar. ¿Algo se te olvidó preguntar?